Sucede que vengo teniendo desde hace un tiempo ciertos problemas de salud y en mi caso se complica porque cualquier persona normal iría a un médico. Yo no lo hago eso, no viene al caso, no lo voy a, porque no viene al caso hablarlo por acá ni nada, ¿no? El por qué no lo hago, pero me manejo yo en general. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Claramente, mi problema es el tema de elegir el alimento que me favorece, digamos, que favorece al cuerpo para no agravarse estos problemas de salud. Porque cuando me equivoco, entre comillas, a la noche, por ejemplo, noto una inflamación, etcétera, ¿no? Inflamación. Ahora, eh, una forma de preguntar sería la siguiente. El individuo, esto que te voy a decir obviamente no está realizado, es una comprensión intelectual la mía, ¿no? O parcial, digamos. El individuo no existe, solo existe la conciencia. Por lo tanto, si el individuo no existe, no hay nadie que pueda elegir entre A o B, ya sea en este caso un alimento o lo que fuere, ¿no? Como hay identificación con el cuerpo, uno cree, existe la creencia de que uno elige. Ahora, basada en esa creencia de elección, por ejemplo, de un alimento, si supuestamente uno se equivoca, después experimenta el malestar. Pero la pregunta que podría hacer o que quisiera hacer es esta. Si no hay nadie que elija, no hay nadie que elija y el cuerpo está programado desde el nacimiento, el cuerpo y la mente, hasta la muerte de este cuerpo, por lo tanto, en realidad no me debería cuestionar si elijo esto o lo otro, me haga mal o bien, porque como individuo no existo para elegir, no hay nadie que pueda elegir. Por lo tanto, en la supuesta elección haya una elección por banana o por manzana y una produzca un resultado positivo y otra negativo, tampoco fue ninguna elección. Y el error tiene algún sentido que no me interesa buscarlo, obviamente, ¿no? Pero porque la conciencia es libre de elección, como siempre decís, ¿no, César? ¿Estaría más o menos correcto este planteo? Si no hay individuo, entonces, ¿quién hace la pregunta? Claro, sí. Si el sentido de individualidad desapareciera, ¿quién estuviera allí para hacer la pregunta? No entiendo la respuesta que me acabas de dar, César, porque, perdón, te aclaro por qué no entiendo, porque claramente el sentido de individualidad acá está, por eso el motivo de la pregunta. Si no estuviera, no habría pregunta. Por lo tanto, ¿cuál de los dos estás hablando vos ahora? Porque el que te hace la pregunta, obviamente que está el sentido de individualidad. Si no estuviera, no te hubiera preguntado nada. Entonces, lo que me querés decir es que hay que, Si no y hay que lo que yo creo si es no hay que, individuo, entonces ¿a quién le estoy hablando? sí, intelectualmente lo entiendo, intelectualmente. Pero, César, porque creemos, al estar la identificación con el cuerpo, que es el origen de todo el problema y el conflicto y el sufrimiento humano, claramente es la identificación con el cuerpo. Bien, al estar la identificación con el cuerpo, aparece quien cree que elige entre A o B. A todos nos sucede esto. Entonces la pregunta es, si no hay individuo, no me tendría que preocupar yo por la supuesta elección, en este caso, de un alimento que me haga mal, o bien, porque Entonces, erradica tu sentido de individualidad y todo va a estar bien. sí, sí, claro, sí. Tenemos un dicho acá, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Sí, eso está claro.
Pero en el mientras tanto, César, Pero ese perro parece un gato, porque tiene como 7 vidas, no se termina de morir nunca. Sí, el otro día estaba escuchando a la persona que, uno de los asistentes de Anamalai Swami, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Tiruvannamalai, cuando estaba encargado en esa época de cuidar el Skandashram, eh, la cueva. estuve. Él era el que se encargaba en esa época del Skandashram, la última cueva donde vivió Ramana, un poquito más arriba de la cueva Virupaksha, que está Virupaksha y que está Skandashram. Y le preguntaron acerca de la rutina de Anamalai Swami. Decía que se levantaba muy temprano y hay un alimento que se llama Horlick, que es como una especie de polvo, ¿no? No sé si ustedes tienen esos alimentos allá que son un polvo, lo mezclas con leche y te lo tomas, pues, ¿no? Es muy conocido en India, consideran un superalimento. Dice, pero él se lo tomaba con agua porque él intolerante a la leche, no digería bien la leche. Entonces se lo tomaba con agua. Ahora, Ana Malay Swami no tenía la pregunta de si está bien tomármelo con leche o con... ¿Me sigues? Obviamente escogía el agua y no la leche. La pregunta es ¿quién? No había un quién que eligiera entre una cosa y la otra. A la final murió de tuberculosis. Si lo que yo leí es correcto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Así, pero él, el sentido de individualidad es el problema. Entonces, ¿por qué no deshacerse del problema que es el sentido de individualidad? Pero el individuo está tratando de resolver esto y lo otro, tratando de entender esto y lo otro, y eso lo que hace es darle vida al aparente individuo, alimenta el sentido de individualidad. pero César, perdón, entiendo por supuesto y no tengo la menor duda que la solución a absolutamente todos los problemas es el sentido de separación, producto de la identificación con el cuerpo, lo entiendo perfectamente. Y entonces, Ahora, ahora, como todavía está el sentido de separación, entonces hay que aceptar el supuesto error de un supuesto individuo que supuestamente elige algo y no le va bien porque hay alimentos que ya sé que me hacen mal, pero otros no es fácil saberlo. No es fácil en mi caso, ¿no? No voy a hablar porque no tiene ningún sentido ni el objeto de esta reunión, pero no es fácil saberlo. Lo que yo observo en la grandísima mayoría de las personas comen mayormente porque les gusta, por gusto. Estamos hablando de personas comunes que tienen el ego, ¿no? Por gusto, y si saben que algo les hace mal, tratan de evitarlo. Pero resulta que no es tan fácil saber con algunos alimentos. Ahora, voy al punto. Cuando yo como algo, en este caso, que me hace mal y tengo estos malestares físicos, estoy queriendo tratar, como vos nos decís, tratar de buscar una solución si se puede, y si no, aceptar lo que toca, ¿no? Lo que sucede es que, claro, como no voy a un profesional porque considero que hay mucha carencia en el mundo científico, aún en la nutrición, porque es así, entonces por eso no iría, no voy, porque por ahí no es, eso lo tengo claro. Entonces lo que hasta ahora hago es que la que me queda es prueba y error, o sea, pruebo y error, pero ya estoy cansado no quiero ocuparme más de tener que ver
si es de comer algo y después estar mal. eh, eh, y estoy hablando de alimentos como comer frutas, por ejemplo. ¿Me explico? No comer chocolate. Estoy hablando de alimentos en teoría saludables, dependiendo, ¿no? Y digo, entonces, yo no le quiero prestar más atención a esto, ni dedicarle más energía, porque me pasé ya años y ya me di cuenta que con el intelecto y con el conocimiento de afuera no voy a llegar a ningún lado. Te lo he hablado otras veces esto. Pero entonces, por supuesto, tengo que erradicar el ego, bien, pero el ego ahora está, aparentemente, ¿ok? Aparentemente, pero para mí, porque si no, no te haría ninguna pregunta. Entonces digo, mientras tanto, tengo que, o sea, sigo indagando, ¿no? Porque ya me di cuenta claramente, además, que ante una posible elección, si yo indago, se termina todo ahí. Porque si tengo que elegir, digo, ¿y quién quiere elegir? ¿No? Chau. El quién ya anula todo lo demás. Tal vez sería eso, entonces, eso es lo que tengo que hacer con esto también. Eso es lo que hay que hacer, bien sea que haya problemas de salud o no. Si se trata de eso, de erradicar el sentido de individualidad. Sí. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que mañana al mediodía yo me pongo a erradicar el sentido de individualidad, pero no se hace porque sabemos muy bien que, bueno, sabemos muy bien, las matemáticas, ¿no? Eh, no es tan fácil, por más que yo entiendo desde dónde hablas vos. Después uno se da cuenta que no era ni fácil ni difícil. Pero desde el punto de vista del buscador, César, no es fácil esto. Porque, ¿sabes por qué no? Porque si no estaríamos, de los miles que hay en el mundo de buscadores, ¿cuántos se realizan? ¿No? Es decir, después Después yo sé de que no nadie se tiene, estamos todos realizados, toda la teoría, sí. O la experiencia desde el punto de vista del sabio, que todos estamos iluminados. Pero el ignorante todavía está viviendo en esa ignorancia. Entonces digo, al punto, supongamos que yo mañana al mediodía tengo que comer y no erradiqué el sentido del ego. ¿Qué hago? Eh, eh, Algo práctico. En mi cabeza, ¿qué hago? Como lo que me gusta. ¿Me explico? Porque si no estuviera Leo la mente, no habría esta pregunta, ni dudas, ni este problema de conflicto que para mí es algo que cuando me equivoco lo paso mal después. Y solamente este tema voy a tocar, César. Hay un tema que salió en uno de los análisis que tengo osteoporosis, para lo cual es muy raro porque en el hombre, el porcentaje de osteoporosis en el hombre es muy es raro. Bien, pero tampoco me fío por el resultado del análisis porque, bueno, no voy a hablar, pero las densitometrías están basadas en un parámetro del año 1994 que es muy sospechoso, como tantos otros, ¿no? No quiero meterme en tema puntual. Lo mismo que podemos discutir colesterol, bueno, no tiene nada que ver la charla acá. Pero digo, en mi caso, había una alta probabilidad, según el análisis, que tenga una fractura en cualquier momento de los huesos. Esto no ha sucedido, no solamente que no ha sucedido, sino que yo hago mi vida normal, porque si me tengo que agarrar de un estudio, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de mejorar, estos parámetros, digamos, de salud, como para que, como para tratar de evitar que se agrave, digamos, ¿no? Los diferentes aspectos, ya sea tema pulmonar, tema de, bueno, claramente sé que si desaparece el ego, desaparece todo, obvio, pero la pregunta, por lo menos me quiero quedar con esto, César. Si no existe el individuo, porque a mí esto me sirve, aunque no lo realice, mi comprensión es que al no existir el individuo, por lo tanto no hay nadie que pueda elegir. Entonces, una elección equivocada, eh, no pasa nada, digamos, porque con la elección acertada ninguno tenemos problema. El problema es cuando hay una elección equivocada, para lo cual viene un sufrimiento. Pero si yo tengo en cuenta que el individuo no existe, por lo tanto no hay nadie que pueda elegir, que todo es la conciencia,
al final no me tengo que preocupar y confiar y ya está. Porque digo, no hay nadie que elija, hay elección, pero no hay nadie que elija. ¿Correcto? Que En, tampoco habría elección, en porque teoría, tampoco, claro, sí, intelectualmente. claro, Ujú. claro, sí, para mí es una teoría, si no, obvio. Pero digo, a mí me serviría eso por lo menos para cuando me siento mal, digo, bueno, tenía que suceder esto, porque como también decís vos, cuando como algo y después me siento mal a la noche, eh, tengo que aplicar lo que vos nos enseñás. Digo, bueno, si no tenía que haber comido esto, ¿por qué sucedió esto y por qué ahora me siento mal? Entonces lo aplico y digo, bueno, tenía que suceder así tal cual. Lo que sucede es que en mi caso pruebo 3 días con una dieta, después otro día, 3 días con carbohidratos, bajo, hago cambio y como más grasa. Y así me las vengo pasando desde hace como, no sé, 2 o 3 años. Y estoy cansado ya, estoy agotado. Entonces, No estás cansado del ego. sí, eso número uno. ¿Por qué no te deshaces de él entendiendo que realmente no existe? Pero César, entendiendo, no se va a acabar el ego. Entendiendo, Por- decir, sabiéndolo, sabiendo que no existe.